Bienvenidos a una nueva emisión de Urbanos, aquí por la señal de Arinfo TV, como todas las semanas, con esta idea, este objetivo de ir viendo los cambios que acontecen en nuestra ciudad, cómo va evolucionando y cómo impactan en su gente. Hoy el eje que vamos a elegir es el medioambiental, pero no a nivel general, sino en forma puntual dentro de lo que es nuestra ciudad de Buenos Aires. Vamos a abordar lo que tiene que ver con el riachuelo, con todo el saneamiento, con la recuperación de toda la costa ribereña, y para ello vamos a tener a un especialista en la materia, que es Sergio Raúl Ferrari, que es un investigador ambiental y que ha sido protagonista de una experiencia concreta de mejoramiento de lo que es parte del riachuelo a través de MDT, que es la empresa y los técnicos que hicieron, fueron elegidos a través de una licitación pública en su momento para generar un proceso de saneamiento y recuperación del riachuelo. Vamos a dialogar con él, cómo fue la experiencia, cuáles fueron los resultados y cuál va a ser el futuro inmediato con respecto al riachuelo. Así que vamos a ir a una muy breve pausa y enseguida vamos a dialogar con Sergio Ferrari. La mayoría de los conflictos ocurren en las intersecciones. Al llegar a una bocacalle, redobla tus sentidos. Nunca te confíes. Con cuidado y atención, sobrepasá por la izquierda. Por la derecha, no te esperan. A contramano es mucho riesgo y no solo para vos. Para doblar a la izquierda en una calle con mucho tránsito, podés hacer el cruce estilo peatón. Si llevas niños, necesitas una silla especial. Y siempre tienen que usar casco. Necesita el cinturón ajustado y apoyar los pies para estar lejos de los rayos. Cuando te bajes, nunca lo dejes solo, porque la bici puede caerse. No todo lo que llevas en la cabeza te protege. Que el casco sea de tu talle y homologado. Es fundamental que te lo coloques correctamente. Coloca la hebilla debajo de la mandíbula, con las correas tensadas, pero que te permita hablar o masticar. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora, fija la posición. Elegilo, ajustalo y usalo. Siempre. Seguimos en Urbanos, hoy como decíamos para hablar del riachuelo, lo que tiene que ver con su saneamiento y con propuestas concretas para realizar esta tarea que está pendiente desde hace más de 7 años, luego de lo que fue el fallo de la Corte Suprema que obligó a las distintas jurisdicciones a darle una solución al tema del riachuelo. Le damos la bienvenida a Sergio Ferrari, muchas gracias por estar con nosotros. No, un placer estar con ustedes.
y, digamos, ustedes fueron la empresa de MDT que ganó una licitación pública en su momento, que fue convocada para hacer una suerte de prueba de cómo sanear parte del curso de Riachuelo. ¿Esto es así? Sí, exactamente. En el año 2011, el entonces secretario de Medio Ambiente de la Nación, a la vez presidente de ACUMAR, porque antes la presidencia de ACUMAR la tenía el secretario de Medio Ambiente. O sea, la máxima responsabilidad la tenía la máxima autoridad ambiental. En ese momento, el doctor Musi llama a los distintos actores, universidades, empresas, todo aquel que tuviera algo para aportar con respecto a la cuenca, que fuéramos con nuestra propuesta para evaluar si había una solución y cuál sería la mejor alternativa, la más razonable, la más viable. En ese entonces nosotros nos presentamos con nuestro proyecto y luego de una serie de etapas de, llamémosle, precalificación, se llamó una licitación pública nacional, la licitación 026 del 2011, y bueno, nos presentamos y ganamos esa licitación, donde debíamos tratar 10.000 litros de agua por hora, tomar agua del riachuelo contaminada, procesarla y devolverla ya tratada. Se tomaban muestras antes de la entrada de la planta y a la salida de la planta, donde se verificaba si el proceso había sido realmente efectivo. Eso fue lo que ocurrió, y en la misma licitación quedaba implícito una cláusula que decía que si la experiencia era exitosa y funcionaba correctamente, se debía ampliar al resto de la cuenca. Y eso fue lo que no ocurrió. Digamos, ocurrió la primera etapa, se montó la planta, el resultado fue más que satisfactorio, te diría que mucho mejor que el esperado, pero luego nunca ocurrió la segunda etapa, que era la ampliación de la obra. Por eso hoy estamos a 8 años y medio, casi 9 años de la creación de ACUMAR, con el espejo de agua tan desastroso como estaba en el momento de la creación de ACUMAR. Y Sergio, esta primera etapa que vos hacías referencia recién, ¿cuándo se realizó y cuánto duró, digamos? Esta etapa la planta fue montada alrededor del mes de marzo-abril del 2012. En 2011 se ganó la licitación y tenía que haber funcionado por un espacio de 2 meses, donde se hacían las pruebas intensivas de resultados, y la experiencia fue tan satisfactoria y los vecinos empezaron a ver los beneficios de tener la planta instalada ahí, que por presión y pedido de ellos se extendió el periodo de prueba de la planta a 7 meses. Te cuento que cuando nos instalamos en el lugar donde estábamos, que es el Arroyo del Rey, en Loma de Zamora, es el segundo afluente de los más contaminados de toda la cuenca. Esa zona estaba muy abandonada, la gente arrojaba residuos, estaba muy descuidada. Cuando nosotros nos fuimos del lugar, el sector, los vecinos habían colocado pasto, arbolitos, digamos, hubo un cambio de paradigma increíble a partir de la instalación de la planta. O sea que la gente tiene ganas de colaborar, quiere colaborar, pero tenemos que darle herramientas y ellos tienen que ver por sí que las cosas se hacen y se hacen bien y funcionan. Ajá. Luego de lo que fue esa experiencia, esa primera etapa, digamos, y mostrando resultados concretos, esto debía dar paso a otras etapas, ¿cuáles serían, digamos? La etapa siguiente era la instalación de 9 plantas de un tamaño considerable, porque nuestra idea es, hay 9 arroyos que son los grandes aportantes de contaminación a lo que es el cauce central, al que vemos nosotros cuando cruzamos los puentes que dividen capital y provincia. Cuando ves esa agua, estamos viendo el cauce central. Pero esa contaminación viene de 9 arroyos a lo largo de toda la cuenca que traen la contaminación del interior de la provincia de Buenos Aires, de los parques industriales, de las fábricas. Como estas industrias no hacen el trabajo de saneamiento de sus efluentes, nosotros proponemos instalar en la desembocadura de cada uno de esos 9 arroyos una planta gigante de tratamiento para hacer el trabajo que no hacen todas las industrias aguas arriba. Mientras tanto, porque esta no es una solución definitiva, la solución es que dejen de contaminar. Pero ¿qué pasa? Si esperamos que las industrias, estas 13.000 industrias que contaminan, dejen de contaminar, en el interín se nos sigue enfermando gente, se nos sigue muriendo gente. Claro. Entonces no se puede esperar, porque esto es cuasi criminal. Entonces proponemos instalar estas plantas, solucionar el problema
y que esto no sea gratuito para las industrias o gracioso para las industrias, que cada industria que está en estos arroyos paguen una tasa por saneamiento y que esa tasa sea progresiva, es decir, si hoy pagan, por ejemplo, 10, a los 6 meses, si no hicieron nada, van a pagar 20, o sea que cada vez les cueste más. O sea que esa tasa ya existe. No existe. Proponemos con la instalación de la planta crear una tasa, porque también es injusto que todos los ciudadanos, que vos, que yo, que el operador, que el camarógrafo, que todos los que están aquí, estemos pagando un trabajo que no nos corresponde, porque ellos tienen una obligación de tratar los efluentes. Entonces, nosotros proponemos, bueno, instalemos la planta, pero que no la pague la gente, que la paguen ellos, que la paguen los responsables de la contaminación. Esta es la propuesta. De esa manera, al Estado no le saldría un solo peso sanear la cuenca de esta manera. Y además, cuando vean que cada vez le cuesta más caro, van a optar por resolver el problema como corresponde. Nosotros ofrecemos, porque muchas veces dicen, bueno, no tenemos tecnología, no sabemos cómo hacerlo, no hay ningún problema. Nuestro equipo técnico es muy calificado en esto y le estamos proponiendo, con la instalación de cada planta, asesoramiento técnico gratuito a todo aquel que quiera hacer la planta y no sepa cómo, darles el camino de cómo hacer la planta sin ningún tipo de costo en cuanto al proyecto, por supuesto. Después la obra obviamente la tienen que financiar, pero no el proyecto. O sea, no hay excusa. No sé cómo hacerlo, no se puede, no. Esa excusa no va a estar, porque le vamos a decir cómo hacerlo y de qué manera. Y este equipo, suponemos que es un equipo multidisciplinario y hay una empresa que tiene mucha trayectoria en la materia, ¿no? Sí, en realidad muchas veces la gente dice hay suspicacias porque hemos visto empresas creadas media hora antes de la licitación. Bueno, no es el caso nuestro. Nuestra empresa tiene apenas 74 años en el mercado, 75, creada en el año 1939. Es decir, nadie puede decir que esta empresa es improvisada o esta empresa se creó ad hoc para cualquier cuestión. Venimos trabajando hace muchísimos años y tenemos el honor de tener al seleccionado nacional de los mejores profesionales en cada una de las materias. Como vos bien lo decías, es un equipo multidisciplinario donde hay bacteriólogos, biólogos, ingenieros agrónomos, sanitaristas, tenemos grandes profesores universitarios, han escrito libros, o sea, gente hipercalificada que pasó algo increíble. Nos ha dicho, ni se te ocurra dejarme afuera de esto. Muchos de ellos ya están retirados, jubilados, son, como yo le digo amablemente, los viejitos, que tienen una sabiduría infinita y la pusieron a disposición de este proyecto. Por eso algo que parecía imposible, convertir ese líquido, como yo le llamo sopa maquiavélica, porque decirle agua es muy pretencioso, porque ese líquido no comparte ninguna de las propiedades del agua, ¿sí? Ahí vas a encontrar cualquier cosa menos agua. Transformar eso en agua, te puedo asegurar que es casi una proeza que no tiene antecedentes a nivel mundial. Digamos, no hay de quién aprender en esto, no hay de quién copiarse, no hay de quién sacar una experiencia, porque los ríos tan contaminados como el Riachuelo en el mundo están como están. No hay ningún proceso. Cuando me dicen, bueno, el Támesis, no. Son cosas distintas. No, eso es agua bendita comparado con el Riachuelo. Nada se compara al Riachuelo, excepto el Ganges de la India, que son casos muy extremos. Riachuelo es el tercer río, no el tercero, comparte los 3 primeros puestos de los ríos más contaminados del mundo. Es decir, no es poca cosa. Y para transformar eso en agua hay que hacer todo un proceso con distintas etapas, que es lo que ustedes proponen en el proyecto, ¿no? Exactamente. Son 6 etapas donde trabaja la física, trabaja la biología, trabaja la microbiología, trabaja la química. Hay varios procesos en combinación para lograr este resultado. Pensá que cuando vos tenés un solo efluente, que siempre es el mismo, ya sabés que tenés todos los días y más que menos sabés cómo tratarlo. Cuando vos tenés cientos, miles de industrias vertiendo líquidos que se mezclan entre sí, muy disímiles y a cualquier horario, nunca sabés qué tenés en cada momento. Es decir, lo que se llama caracterización del efluente. O sea, ¿qué tengo ahora? Yo tomo una muestra en este momento, que son 8 y pico de la noche, y tomo una muestra a los 15 minutos y ya no tengo lo mismo. Porque depende quién vuelque indiscriminadamente cada momento. Este fue el gran desafío.
encuentres con lo que te encuentres, al principio de la planta, que siempre salga un agua con la misma calidad. Uso recreativo y desarrollo de vida acuática. Esto se llama uso 4. Es un uso muy ambicioso que pensamos que nos iba a llegar y hemos llegado ampliamente. Ajá. ¿Y a qué atribuís el hecho de haber tenido un resultado más importante de lo esperado inicialmente? ¿Por las características del riachuelo? ¿Alguna que haya determinado que esto haya sido mejor que lo que se esperaba? Claro, al principio hicimos una planta piloto a escala laboratorio, sí, en nuestro laboratorio propio. Y ahí hemos trabajado años desarrollando tecnologías. Y luego a veces la gente se asusta cuando dicen, bueno, tenés que pasar a una escala más grande. Y en realidad casi siempre ocurre lo contrario. Cuando vos trabajás con mayor cantidad de masa, los resultados son más fáciles porque el efecto masa, valga la redundancia, te juega a favor. Muchas veces cuando vos tenés una poquita cantidad de algo, vamos a dar un ejemplo doméstico. Si vos tenés que hacer pizza, ¿no? Y tenés 1 kilo de harina, tenés que ser muy preciso con las cantidades para que no te salga muy salada, sí, o con poca sal o con el aceite. Cuando vos ya tenés mucha más masa, ¿sí? Ponen 20 kilos de harina, ya como que hay un efecto, se llama el efecto buffer, un efecto amortiguación que hace que sea más fácil que la pizza te salga bien, que cuando manejás poquita cantidad. Esto mismo ocurre en el río. Y esto fue lo que pasó en el riachuelo. Mayor cantidad de volumen nos dio mejores condiciones de trabajo, claro, y mejores resultados. Y concretamente, ¿cómo arranca, digamos, el proceso de saneamiento en el proyecto de ustedes? De las 6 etapas, la primera etapa es la etapa de aireación. Nosotros recibimos un líquido prácticamente anóxico. Anóxico es sin oxígeno. Y el oxígeno es condición para. A veces escuchamos, y todavía seguimos escuchando, gente que quiere poner aireadores. Como molinos, tipo... Sí, airear el agua. Y airear el agua en algunos casos es bueno, en el caso del riachuelo. Solo airear el agua es una catástrofe. ¿Por qué? Porque generas un spray de bacterias, porque removés sedimentos que están ahí quietos, y más vale que estén en el fondo quietos y no estén disueltos en el agua, porque terminan en el río de la Plata. No nos olvidemos que la ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano, el primer cordón, toma agua del río de la Plata. Cuidado, porque el riachuelo desemboca en el río de la Plata, peligrosamente cerca de las tomas de agua de AISA. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando yo escucho que alegremente se propone airear, digo, esta gente no entiende nada. Porque la aireación es condición para. Si yo no hago una aireación, no puedo hacer ningún proceso. Entonces, primero viene la aireación, pero solo para generar una condición. Y luego empiezan los procesos. Hay un proceso de coagulación y floculación. Más químico, digamos. Más químico. Después hay un proceso físico que a través de un diseño de los reactores hace que se separen la fase sólida de la líquida. Es decir, cuando uno habla de tratamiento de efluentes, tenemos que pensarlo de esta manera. La película vista al revés, ¿no? ¿Cómo se contamina el agua? ¿Cómo se llega a un efluente industrial? Las industrias toman agua limpia, procesan y devuelven un agua contaminada, ¿sí? Y luego esa agua contaminada se junta con otras contaminaciones de otras empresas. Y ahí se arma esta sopa, por eso yo le llamo sopa, porque hay un poco de todo. Entonces tenemos que ver que lo que hacemos nosotros en la planta en estas 6 etapas es mirar la película al revés. O sea, volvemos para atrás y volvemos al agua limpia, muy parecida al agua que tomaron en un principio para hacer el proceso. De esto se trata nuestro tratamiento de 6 etapas. Ajá. En el marco de todo el proyecto, ustedes han atravesado todas las vicisitudes de Acumar en todos estos últimos años, que ha tenido muchísimos cambios y no ha permitido darle respuesta a lo que la Corte Suprema indicó, ¿no? El hecho de que haya tantas jurisdicciones involucradas, ¿es un beneficio o es en contra en este caso? No, a priori sería un problema tremendo. Pero sí hay que reconocer algo interesante, que es la creación del Acumar en sí como organismo. Como organismo, como modelo de gestión, es impecable. Es decir, ¿por qué? Porque los 14 municipios que conforman la cuenca, más la ciudad de Buenos Aires, más la provincia y la nación, ahora forman parte de un organismo único que es el que dicta las políticas. Y cada uno tiene representantes dentro del Acumar, con lo cual
un solo organismo decide para todos. Y eso es bueno, porque antes no se podía hacer nada por un problema jurisdiccional. Esto es mío, esto es tuyo, entonces se superponían. Hoy la creación de ACUMAR en términos administrativos es impecable. El funcionamiento es otra cosa. El funcionamiento es otra cosa. ¿Y por qué? Porque yo creo que nunca se tuvo claro que la Corte dice hay que sanear el espejo de agua. Hoy ACUMAR, entre otras cosas, hace vacunación antirrábica. Tenemos el Instituto Pasteur, que tiene más de 100 años, que sabe hacer eso perfectamente bien. Yo me pregunto qué hace ACUMAR vacunando perros. ACUMAR hace control odontológico de los niños que están en la cuenca, que por supuesto que hay que hacerlo, pero los municipios tienen secretarías de salud, conocen el territorio, están en el territorio, y te diría que conocen con nombre y apellido a cada uno de los que viven en la cuenca. Entonces, ¿qué mejor que el municipio se haga cargo con su gente y su secretaría de salud, y no ACUMAR, que está en la ciudad de Buenos Aires y que no conoce el territorio? Entonces, creo que se fue desvirtuando de a poco y perdieron el norte. Entonces, ahora ACUMAR hace control odontológico, control antirrábico, recolección de residuos, cosas rarísimas. Que entre paréntesis, un papelón. Hace 2 días la Municipalidad de Florencio Varela secuestra un camión de ACUMAR volcando residuos en un basurero clandestino. Una cosa insólita. Esto pasa hoy en Argentina, esto pasa hoy en el ACUMAR. Entonces creo que ACUMAR nunca tuvo claro el norte técnico. O el rol que debe cumplir. O el rol que tenía que cumplir. Hacia dónde iba la sentencia. Creo que se perdieron en las cuestiones colaterales y no fueron al fondo del problema, que es sanear el espejo de agua. Entonces, hoy corremos atrás del problema. Hay que mandar un camión sanitario. ¿Por qué? Porque la gente se enferma. ¿Por qué se enferma? Porque el agua está contaminada y emana gases venenosos, plomo y demás. Bueno, entonces corremos siempre atrás del problema y el problema no lo vamos a alcanzar nunca. Por eso nuestra propuesta es proactiva. Hagamos esto sobre la cuenca y a partir de acá mejoremos todo. Las industrias que contaminan, pero hagamos algo concreto. Te proponemos ir una breve pausa, Sergio, y seguimos desarrollando porque esto da para mucho más. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas, reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. Seguimos en Urbanos con Sergio Ferrari hablando del proyecto de saneamiento del Riachuelo y bueno, se hizo toda esa primera etapa que nos comentabas con resultados realmente exitosos y hasta incluso con un sistema de financiamiento como para que no hubiese excusa para arrancar. Sin embargo, no se arrancó. Sin embargo, no se arrancó. Bueno, ahora estamos esperando. Nosotros insistimos, somos como yo siempre digo, como el picasesos. No vamos a parar porque entendemos esto como una obligación. Encontramos un método para que la gente pueda vivir mejor y sería criminal no hacerlo. Y estamos convencidos que, bueno, en algún momento alguien va a escuchar. Hubo algunos movimientos. Estamos moderadamente optimistas con que algo pueda llegar a ocurrir en las próximas semanas. Pero bueno, esto tendría que ser porque ya está plasmado en la licitación. Es decir, no estamos pidiendo nada que no esté ahí. Que no esté ahí.
las autoridades que no cumplan con esto van a incurrir en incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque no es que ellos deciden hacer lo que quieren. El expediente tiene 1116 fojas, están todos los análisis, están todos los resultados, están los dictámenes de todas las áreas de Acomar han dicho esto es exitoso, esto funciona, aprobado, 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 y al final dicen se recomienda ampliar y seguir con las obras. Es decir, administrativamente no hay nada más para hacer. Y bueno, nos cuesta entender por qué esto no se lleva adelante, más allá de que entendemos que a veces en este momento donde la economía no está del todo bien, no ha despegado del todo, no ha despegado, hay problemas, entonces de repente en off te dicen, bueno, ¿qué querés? ¿Que clausuremos las industrias y nos tiran la gente a la calle con los problemas laborales que hay? No, si nosotros no se trata de eso, se trata de instalarnos y enseñarle a las industrias y que se vayan reconvirtiendo. No queremos que clausuren a nadie, no queremos que cierren a nadie, queremos que nos pongamos a trabajar y bueno, después sí, darles un plazo para que de a poquito cumplan, porque tampoco es cuestión de que todos los argentinos, lo que decíamos antes, le estén financiando a estos señores que tienen grandes compañías, ¿sí? No te estoy hablando de un tallercito que tiene 3 o 4 personas, hay grandes compañías, muchas multinacionales instaladas en la cuenca. Y uno dice, ¿y por qué? Me pregunta la gente, dice, ¿y por qué están todos ahí en el Riachuelo? Y porque tener una fuente de agua gratuita y limpia como estaba hace 70, 80, 100 años atrás, era muy atractivo, era muy interesante. Y un lugar donde luego tirar todas las porquerías sin tratamiento era casi glorioso, porque no había conciencia ambiental. Y bueno, cuando había 3 o 4 o 5 empresas, 20 o 40, el río podía autodepurarse. Tenía una capacidad de carga, que así se llama, la autodepuración, interesante. Hoy el Riachuelo, la capacidad de carga es 0, la posibilidad de autodepuración es 0. Vos tirás una materia orgánica hoy, un trozo de pan, una naranja, lo que se te ocurra, lo tirás hoy y va a quedar así por siempre, porque no hay microorganismos que puedan degradar eso, porque no tiene ningún tipo de actividad biológica positiva. La única actividad biológica que hay son de unas bacterias metanogénicas, unas bacterias que producen gases venenosos, como son el metano, que es el gas que sale por hornalla en nuestras casas, y el sulfídrico, que es ese típico olor a huevo podrido. Es un gas sumamente tóxico y venenoso, que además la gente que vive en torno a la cuenca, cuando la concentración de sulfídrico excede un porcentaje, empieza a producir una anestesia en los receptores olfatorios, con lo cual la gente deja de percibir el olor a podrido. Si vos le preguntás a la gente que vive al lado de la cuenca, a la vera de la cuenca, no siente olor, no percibe el olor porque ya tienen los receptores olfatorios en muchos casos atrofiados. Y eso es peligrosísimo, porque el ser humano tiene una gran característica, que es esa. Fíjate que cuando vos te dan para oler un perfume, tenés que ir más adentro, porque los buenos olores, los receptores están bien atrás. Y los receptores de malos olores, que en realidad para los seres humanos, cuando algo huele mal, yo siempre le explico a la gente, si algo huele mal, tené cuidado, porque algo está mal. Fíjate que apenas te acercás y sentís el feo olor, pero los receptores están en la punta prácticamente de la nariz por el peligro que eso lleva. Y esta gente tiene atrofiado, en muchos casos, los receptores olfatorios, producto de esos gases venenosos que le fueron en principio adormeciendo y luego atrofiando el sistema olfatorio. Es terrible. Entonces ellos ¿qué pasa? No se dan cuenta. Claro. Al no percibir ya no entienden, no se dan cuenta. Y en el caso que, ¿cuál Diego, sería el disparador para que esto pueda realmente encauzarse? ¿Desde el punto de vista judicial, punto de vista normativo, punto de vista político, o todo? Bueno, hay varios componentes. Yo creo que lo que está pasando ahora, la gente apoyándonos mucho y generando presión sobre las autoridades en los foros, en distintos, como me has llamado vos, me han llamado de universidades, de escuelas, de organismos civiles, de centros jubilados. O sea, yo me muevo por todos lados explicando esto y veo que cada vez es más la gente que pide y presiona para que esto ocurra. Eso por un lado. Por otro lado, esto es una causa judicial que lo tiene nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual es muy probable que en las próximas semanas haya algún tipo de movimiento
o de intimación de la justicia para decir, bueno, a ver, se gastaron 5.200 millones de dólares y los resultados son los que estamos viendo ahora. Y nosotros estamos diciendo que necesitamos cerca del 6% de ese dinero para solucionar el problema. Creo que de todos los lugares, tal vez la parte política es la que está más relegada y la que más le está costando, a pesar de que tendrían que ser los primeros en impulsarlo, son los que menos están cayendo, por decirlo de alguna manera, pero vemos mucha presión social hacia este recorrido, hacia este camino, y vemos ya cierta inquietud judicial, como diciendo, bueno, hay una demanda judicial, hace 8 años, casi 9, esto no está avanzando y ya creo que como que llegó el momento de que empiecen a pasar otras cosas más. Yo veo en las próximas semanas, los próximos meses, que algo va a ocurrir. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Una vez que pase eso, digamos, ¿qué plazo demandaría un proyecto de estas características y cuánto sería de inversión inicial? Digamos? Claro, a mí siempre me dicen, no les dé plazo porque María Julia dijo 1000 días. Bueno, yo no tengo nada que ver con María Julia, yo no la conozco, ni sé quién es. Es decir, y a mí no me importa que dijo María Julia. Yo lo que digo, lo digo porque sale de primero, María Julia dijo 1000 días. No explicó por qué 1000 o no 2000 o 500 o 100. Nunca se supo por qué. Sí. Nunca dijo qué iba a hacer. Bueno, nosotros decimos qué vamos a hacer, cómo, lo demostramos, lo probamos y de ese trabajo que hemos hecho salió un plan de trabajo. Nuestro plan de trabajo nos da exactamente 38 meses totales. En los 38 meses están instaladas las 9 plantas. Pero aquí hay una gran ventaja, que no hay que esperar 38 meses para ver una mejora. Porque la primera planta se va a instalar a los 8 meses. Y a partir de ahí cada 6 meses una planta. Ajá. Entonces, como se van a instalar en los arroyos más contaminados, que por ahí no es 100 dividido 9 arroyos, no es que cada arroyo tiene un 11%, claro, no es hay arroyos que tienen el 25% del total, con lo cual es muy probable que con la primera planta mejore un 25%, que es una enormidad en estos casos, y con la segunda planta estemos ya cerca del 40%, y ya te puedo hablar de que el río empieza a recuperar capacidad de autodepuración, empieza todo el beneficio, bajan dramáticamente los olores, los patógenos, o sea, se empieza a ver la diferencia. Y las industrias que están en cada uno de esos arroyos ya van a tener que empezar a hacer algo. Pero mientras no lo hagan, lo hacemos nosotros por ellos. Es decir, es un proceso total de 38 meses, pero yo te diría que en 1 año y medio ya va a haber grandes mejoras. Grandes mejoras. Es decir, el tiempo es, como verás, bastante breve para hablar de uno de los mayores problemas ambientales de la Argentina, ¿no? Con una historia de 200 años de contaminación. Seguro, y además hay también una obligación por parte de las empresas de reconvertirse, que en esta reconversión podría aplicarse tranquilamente el tema de la tasa que vos explicabas al comienzo, ¿no? Exactamente. A estos empresarios solo les duele el bolsillo, no les duele la gente que se enferma, no les preocupa nada más que su bolsillo. Entonces, bueno, vamos al juego de ellos. Y aparte es que es lo que corresponde. Empezá a pagar por lo que vos no haces. Empezá a pagar por el trabajo que otro hace por vos, cuando es tu obligación hacerlo. No es que vos vas a hacer una planta porque sos un buen tipo de favor. Vos tenés la obligación de hacerlo. Entonces, bueno, del famoso PRI, Plan de Reconversión Industrial, si yo te digo las empresas que realmente se reconvirtieron, es casi cómico. Yo te diría, con suerte llega al 3%. ¿En cuánto tiempo? En 8 años. Y muchas de ellas, nadie te garantiza que los sábados y domingos o por la noche abran y viertan los líquidos sin tratamiento. Sí, eso control no hay. No lo sabemos, no, porque Acumar sale a inspeccionar de 9 de la mañana a 12:30 del mediodía, de lunes a viernes, con lo cual es muy fácil. Ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. A partir de las 12:30, muchachos, listo, no hay problema. Lo hemos visto, hemos estado ahí. Lo que yo te digo no es que se me ocurre. Lo hemos visto cuando veíamos que el agua hasta las 12:30 era un desastre, pero bueno, más o menos, y a partir de las 3, 4 de la tarde te tenías que ir corriendo porque no podías estar al lado, ni hablar los fines de semana, los feriados. Eso lo hemos vivido, tenemos documentado, fotos de los desastres que se han hecho y los análisis de los desastres. Cuando Acumar te dice el agua está en determinadas condiciones, eso no es cierto, porque ellos siempre van al horario. Sí, sí. O sea que muy restringido. Lo que ellos te dicen, la contaminación es 10, no muchachos, es 100, 1000 o 10.000, porque ustedes van al horario que todo el mundo se cuida. Claro.
Cuidado, no son datos fiables los que dan ellos porque los toman, las muestras las hacen en los horarios donde las empiezas a cuidar. Bueno, esperemos compartir tu corazonada de que algo puede llegar a pasar en el corto plazo y contribuir a seguir difundiendo este proyecto que realmente cambiaría de raíz la situación en la cuenca del Riachuelo, ¿no? Claramente. Muchísimas gracias, Sergio, por contrario, compartir el proyecto con todos nosotros y nosotros aportar este granito de arena en difundirlo. Si tengo 30 segundos. Sí, sí. Con el río saneado se podría hacer todo un camino fluvial, como tiene el Tigre, y la gente de Loma de Zamora, no los que viven cerca de la estación de trenes, los que viven cerca del Camino Negro, toda esa zona, que es muy difícil transportarse, podría venir tranquilamente a través del Riachuelo, como lo tiene el Tigre con esas lanchas colectivas, y estar en 20 minutos, aquí nomás, en Córdoba y el Bajo. Es decir, sin tener que trasladarse con 3 transportes, tardar 2 horas en venir a Capital, sería un cambio a través del Riachuelo en 20 minutos. Ojalá que podamos verlo no muy lejanamente. Ojalá lo veamos. Muchísimas gracias Sergio. Nos vamos despidiendo hasta la próxima semana en esta propuesta que hemos dado en Llamar Urbanos. Agradecemos a Leandro Támola en la operación técnica y en 7 días aquí por Arinfo TV volvemos a reencontrarnos. Muchas gracias.